Hasiko naiz Geroa Bairen izenean Javier Gomararen familiari gure doluminak agertzen asteburuan zehar egin dugu parlamentuaren bitartez, baino gaur bereziki zuen aurrean. Señalaba que quiero empezar por trasladar en nombre de Geroa Bai y con el conjunto del Parlamento el pésame de nuestro grupo parlamentario a la familia de quien fuera presidente de esta casa, de esta institución, don Javier Gómara. Lo hemos hecho ya a través del Parlamento y de sus instituciones a lo largo de este fin de semana, pero vaya, como digo, a su memoria nuestro recuerdo esta mañana. Gaur bertan bera geratuko dira koronavirusaren kontrako neurri berezi gehienak, berriro ere gauzak irekiko dira pixkaten, eta momentu aproposa iruditzen zaigu datorren ostegunean etxe honetara, parlamentura ekarriko dugun mozioa. Nafarroako osasun sistema publikoa sendotzeko neurri sorta proposatuko ditugu, osasun sistema osoa estutasunean jarri duen lehen arreta gainsaturatu eta gainkargatu baten aurrean. Esan bezala, gure ustez momentu honetan eta bereziki edo indar berezi batekin ekin behar diogu arazo honi, eta eztabaida hori ekarri nahi dugu parlamentura. Señalaba que esta noche, 0 horas de mañana, vamos a ver en el conjunto de la Comunidad Foral de Navarra el abrirse muchas de las medidas especiales para el control de la pandemia del coronavirus que se han mantenido hasta, como digo, hoy mismo. Momento, por lo tanto, en el que Geroa Bai ha insistido en multitud de ocasiones en esta cuestión. Tenemos que acometer algunas medidas para reforzar el sistema público de salud, que en estos momentos viene saturado, especialmente la atención primaria, saturado, especialmente condicionado por la realidad de la pandemia, cuando, como digo, se abren las medidas al conjunto de la sociedad, medidas de relación de vida. Es especialmente importante acometer también, por lo tanto, el trabajo para el reforzamiento de la salud pública, que no pasa un buen momento. Traeremos el próximo jueves una moción en este sentido con propuestas muy concretas. Primero, para consolidar las medidas tomadas en atención primaria. Entendemos que debemos ser audaces, ir más allá de la consolidación hacia una reestructuración organizativa importante. En Geroa Bai estamos trabajando en torno a cambios organizativos absolutamente necesarios y urgentes y serán propuesta, como digo, en esta moción. No solo eso, hay que diseñar e implementar un plan de comunicación estratégica de salud, recuperar la confianza que la ciudadanía tiene en el sistema público de salud, ejercer un mayor liderazgo, concretar el modelo que quiere para la sanidad navarra, que se quiere para la sanidad navarra, y en este sentido reclamar una vez más la esperada ley de salud. Y, por último, reforzar e impulsar el liderazgo del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en la toma de decisiones en el momento actual de la COVID, pero también en futuras pandemias. Sabemos que ha sido uno de los elementos nucleares y urge, por lo tanto, reforzar su papel en esta materia. Como digo, son medidas que propondremos en el Pleno del Parlamento el próximo jueves, pero, insisto, es un momento, punto de inflexión crucial, cuando la sociedad se puede permitir, porque así lo deciden las autoridades sanitarias, una apertura en ese marco de relaciones sociales. Urge que en el trabajo de lo público, desde el Gobierno y también desde el Parlamento, acometamos, como digo, este reto. Se ha tratado también esta mañana por alguno de los portavoces y en torno a la próxima reforma de la ley del convenio, algunas reflexiones que quiero compartir también con ustedes y con la opinión pública desde Geroa Bai. Hemos recibido con satisfacción una propuesta de documento por parte de la consejera de Hacienda, una propuesta en la que los grupos parlamentarios abriríamos el plazo o el tiempo para un debate entre técnicos en torno a dos cuestiones en relación a la ley del convenio, en torno a la situación de la deuda. Saben que desde el principio de esta crisis y, sobre todo, de manera muy especial en relación con los fondos Next Generation, venimos alertando desde Geroa Bai sobre la importancia que ya antes de la pandemia, ya antes de la realidad de los Next Generation, pero especialmente impulsada por esta situación, la influencia que la deuda general del Estado y de las administraciones del Estado puede
y tiene sobre el convenio y, por lo tanto, el marco de relación económica de Navarra con el Estado. Se nos propone también tratar el índice de imputación en genérico. La verdad que tampoco hemos podido concretar más. Desde Hacienda se nos da un plazo hasta mediados de marzo para analizar y reflexionar sobre esta cuestión, y en el caso de Geroa propondríamos también un elemento de debate que nos parece muy importante, y es la posibilidad de iniciar, como digo, un periodo de reflexión y en la acción política también de cara a futuro. No estamos pensando en el corto plazo ni mucho menos, pero sí un debate que se debe propiciar ya. Lo hemos tratado ya en pleno en más de una ocasión, que es la posibilidad de que Navarra acometa y pueda regular los impuestos indirectos, formulaciones y fórmulas que en muchos casos no existían en el momento de la ley del convenio. Estoy poniendo un ejemplo, por ejemplo, el IVA, y que tienen una incidencia importante, esencial sobre las cuentas navarras. Voy a poner un ejemplo. La decisión por parte del Gobierno central, que es el responsable de la regulación, por ejemplo, del impuesto del valor añadido sobre el consumo eléctrico, esa decisión de rebajar un 10% que se producía el pasado mes de julio de 2021, tiene unos costes importantes para las arcas navarras. Este próximo cuatrimestre, el hecho de haber prolongado esa decisión de rebaja del 10%, que no ha tenido en cualquier caso y además efecto sobre el bolsillo de los consumidores, a Navarra le va a costar cerca, en el entorno, un poquito más de 10 millones de euros en ingresos. Bien, creemos, por lo tanto, que sería interesante poder incluir en este punto o en esa propuesta cuestiones como estas que estoy señalando. En cualquier caso, entendemos que ese debate será positivo. Y dicho esto, entendemos que refuerza esa propuesta que hacía Geroa Bai, que lo hizo en el pleno del 23 de diciembre, de llevar a cabo una reforma que no contemple en estos momentos el cambio o la expresión sobre la determinación del índice de imputación en manos de la Comisión Coordinadora, por cuanto que, si nos damos un periodo de reflexión como se nos propone, lo razonable será trasladar con posterioridad a ese periodo de reflexión, en este caso sobre el índice de imputación, cualquier decisión por parte del Parlamento. Por lo tanto, entendemos que la reflexión que se nos propone desde Hacienda es positiva, pero entendemos que hace más necesaria que nunca la eliminación de la reforma del artículo 67. Y por lo demás, a su disposición. A ver si me lo deja claro. Entonces, ¿ustedes van a votar a favor de, cuando se lleve el texto acordado entre Navarra y el Estado sin modificar, ustedes votarían a favor, dado que luego se va a crear ese comité de expertos? Entiendo que me lo pregunta en condicional. Quiero decir que no está claro que se vaya a llevar la reforma en estos momentos tal y como está. Desde luego, desde Geroa Bai entendemos que la propuesta de reflexión que se nos propone desde el Departamento de Hacienda es una propuesta que tiene tiempo para la negociación. Mantenemos, como señalaba antes, nuestra decisión de entender que la mejor propuesta de reforma es aquella que no contemple en estos momentos la reforma del artículo 67, pero más todavía cuando en la misma propuesta de acuerdo se nos está planteando un espacio, un tiempo para la reflexión en torno precisamente al índice de imputación. No tomemos la decisión antes, tomémosla si acaso después. Pues yo, si no entendí mal, la nota que nos mandó el propio Gobierno de Navarra decía que ese comité se crearía un mes después de haber aprobado en el Parlamento el acuerdo adoptado entre Navarra y el Estado. Eso es lo que yo interpreté de esa nota. Y el acuerdo adoptado entre Navarra y el Estado, como bien sabe, en estos momentos tiene una formulación. Lo que Geroa Bai viene proponiendo es que de esa formulación se elimine ese artículo 67. A eso me estoy refiriendo. Eso, entonces yo le digo, ¿votarán a favor cuando se apruebe ese texto? Votaremos a favor del texto siempre y cuando no contenga esa reformulación. E insisto, en coherencia política y en coherencia a lo propuesto, no tendría mucho sentido reformular el artículo 67 y dejar para posteriormente la reflexión en torno al índice de imputación. Gai honen inguruan zure iritzia euskaraz jaso nahiko genuke. Esan dudan bezala, hitzarmen ekonomikoaren lege reformari buruz pasaden ostegunean Ogasun Departamentuak proposamen bat helaratu zigun
alde batetik lege proiektuarekin batera edo erreformarekin batera hausnarketarako denbora bat irekitzea. Eta hausnarketa horien artean inputazio indizearen hausnarketa bat proposatzen zigun. Ados gaude horrekin eta nola ez bakarrik zorraren inguruan proposatutako hausnarketa eta gai honen inguruan proposatutakoari, baizik eta proposatzen duguna, eta horrela hitz egingo dugu da, baita ere inposizio indirektoaren inguruan den proposamena bat baita ere luzatuko du geroa baik berak. Honekin batera, argi geratzen da, hausnarketa balin bada beharrezkoa inputazio indizearen inguruan gure ustez hobe da eta gure jarrera indartzen du hobe da inputazio indizearen inguruan proposatutako erreforma baita ere atzeratzea. Lehenengo hausnarketa eta gero agian erreforma hori. Quería preguntarle por su opinión, su valoración sobre esa propuesta de una ley para que Navarra reconozca a las víctimas de abusos en algunos centros religiosos. Parece razonable y en una tierra además que durante tanto tiempo hemos trabajado en torno a una regulación legislativa, en torno a muchos tipos de violencia. Lo hemos vivido con memoria histórica, lo vivimos con la atención a las víctimas del terrorismo y memoria reciente. Parece más que razonable y, por supuesto y por descontado, en torno a la violencia de género, que este tipo de abusos también pudieran tener una regulación con reflexión previa, que creo que también fue adelantada en este sentido por el consejero Santos, y por lo tanto estaríamos lógicamente de acuerdo en acometer un proceso de estas características. Bai, euskaraz ere hau azkenengoa? Beste galdera bat da. Gaztela Leongo emaitzen ondorioz, hemen Ahalduguk eta EH Bilduk eskatu dute politika aurrerakoiak egiteko, bereziki sozialistak deitu dituzte horretara, zein da zuen iritzia gai honen inguruan, Nafarroako hurrengo hauteskundei begira. Egia da, Gaztela Leongo hauteskundeen inguruan ikusmina zela Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialistaren haien arteko indarren neurketa bat, horrela planteatu dute, horrela entzun izan dugu kanpaina garaian eta azkenean gertatu dena oso argi. Eta da ultraeskuindarren indarra gehitu dela eta zentzu horretan hor mezua. Nik uste baita ere pentsatu beharko dutela batzuk eta bestek zen nolako kanpainak egin dituzte edo kanpaina egin dute azken 15 egunotan. Horri begira argi eta garbi. Momentu honetan politika aurrerakoiak eta egonkortasun politikoa da bereziki beharra edo bereziki ona halako egoerak ez bizi izateko, ez da ere gure lurraldean. Señalaba y me preguntaba por los resultados en torno a Castilla y León. Yo diría, las elecciones de Castilla y León, haría una primera reflexión. Hemos vivido una campaña electoral en la que el reflejo y el eco mediático en torno a la misma parecía que reducía todo a una competición de fuerzas entre Partido Popular y Partido Socialista, y creo que finalmente por las expectativas de unos y los resultados de ambos no han sido, supongo, los deseados ni mucho menos los deseados en ambas formaciones políticas, y sin embargo sí nos queda una reflexión bien clara y es un avance inexcusable, claramente definido, de la ultraderecha, que debe tener, yo creo, reflejo en torno a dos cuestiones. Primero, la necesidad, allá donde las mayorías progresistas son posibles, la necesidad de afianzarlas y, por cierto, de hacerlo en torno a la estabilidad política y sin tentaciones de experimentos.